Buenas tardes. En el día de hoy daremos inicio a las infiltraciones correspondientes a las afectaciones en pie y tobillo. Empezaremos por una imagen para ver la anatomía del pie, los principales huesos que conforman el pie. Dentro de esto tenemos el astrálago, el calcáneo, el escafoide, las cuñas 1, 2 y 3, cuboides, los metatarsianos y las falanges. También, como parte de este engranaje, vamos a encontrar los músculos, ¿verdad? Los músculos que son los que van a permitir más que todo el movimiento. Dentro de los músculos principales tenemos el músculo sóleo, que unido al músculo gastrocnemio o gemelos van a dar el tendón de Aquiles, que este se va a insertar a su vez en el calcáneo. También vamos a tener el músculo peroneo corto, peroneo largo, extensor largo de los dedos, el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, entre otros músculos y tendones que lo que nos van a facilitar es el movimiento del pie. También vamos a encontrar los ligamentos que lo que nos van a facilitar es la unión de estos huesos, ¿verdad? Tenemos ligamentos como el calcáneo fibular, el ligamento talocalcáneo lateral, también tenemos ligamentos. Estos ligamentos nos van a unir los diferentes huesos y también van a formar parte de los movimientos del pie, ¿verdad? Cuando hablamos de la biomecánica, vemos que el pie hace movimientos de eversión e inversión. La inversión es cuando el pie, la planta del pie va hacia adentro. La eversión es cuando la planta del pie se muestra hacia afuera. Y también tenemos movimientos del pie como flexión y extensión. Aquí ponemos un ejemplo de cómo el calzado alto, de tacón alto y de puntera estrecha afectan los pies, ¿verdad? La primera afectación va a estar dada en el tendón de Aquiles. En el tendón de Aquiles, mientras más alto es el tacón, más dolor y va a crear estrechamiento y acortamiento del tendón, al punto de que la persona después va a querer calzar o tener un zapato plano y va a sentir dolor, porque se ha acostumbrado y se ha cortado tanto el músculo como el tendón y entonces sencillamente le duele mucho el pie a la hora de tomar o de ponerse a un tacón plano. También otra de las afectaciones que va a dar el tacón alto y el zapato de puntera es el dedo en martillo. Una punta del zapato estrecha empuja los dedos más pequeños del pie, lo cual hace que se doblen en la unión media de la articulación y después de un tiempo los dedos no pueden volverse a su sitio, no pueden volverse a estirar y esto es lo que causa es el dedo en martillo. Otra de las afectaciones que va a provocar el tacón alto y la puntera estrecha es los conocidos juanetes, ¿verdad? O alus valgus. Los zapatos de horma estrecha pueden causar un crecimiento de la base del hueso del dedo gordo y esto hace que el dedo se doble hacia adentro y ocasione dolor. Esto se le conoce como alus valgus o juanete. Otra de las afectaciones que puede dar este tipo de calzado es el neuroma de Morton. El neuroma de Morton, el alto tacón, es decir, el tacón alto y una puntera de zapato estrecha pueden crear un engrosamiento del nervio entre el tercer y el cuarto dedo, lo cual causa dolor, entumecimiento de esta zona. Vemos en la imagen cómo del tercer al cuarto dedo perfectamente se engruesa este nervio y da a continuación un neuroma de Morton. Otros efectos va a ser en la rodilla, al caminar con tacones causa una postura alterada que se deposita un exceso de fuerza en la parte interna de la rodilla. En las pantorrillas, los músculos de las pantorrillas se ajustan al ángulo de los tacones y estos pueden acortarse. También aparecen protuberancias en la parte posterior de las tiras de ajustes de los zapatos del tacón, pueden irritar el talón y causar una deformidad en el hueso llamado espolón de Hangland y daño en los tobillos, porque aparece sobre tacones, causa mal equilibrio. La mujer tiene un gran riesgo de tropezar y tener un esguince o rotura de los tobillos.
A continuación, vamos a empezar por uno de los padecimientos más frecuentes de tobillo, que es la artritis de tobillo, ¿verdad? Ahí vemos los puntos que están señalados en rojo, son los puntos articulares. Podemos encontrarlo tanto en la cara interna como en la cara externa del tobillo. Esta afectación, los puntos que se van a infiltrar con ozono son los puntos que aparecen en un círculo rojo. Y vamos a colocar en esos puntos una concentración hasta 21 de ozono y podemos aplicar un volumen de 3 a 5 ml. No más de eso. No hay que picar los 4 puntos. Con uno de los 4 puntos que pique es suficiente. Entonces, vamos a poner alrededor de 3 a 5 ml de volumen y vamos a poner una concentración hasta de 21 de ozono. Otro de los padecimientos del pie es el hallux valgus. El hallux valgus, hay un engrosamiento de la cabeza del primer metatarsiano que produce esa elevación o ese abultamiento. A continuación, colocaremos ozono con aguja de 30 por media perilesional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a colocar alrededor de la lesión. Lesional, es decir, alrededor de la lesión, aproximadamente de 3 a 2 ml de volumen y una concentración hasta 21 de ozono. También vamos a ver afectaciones en la articulación metatarsofalángica, ¿verdad? En las articulaciones metatarsofalángicas. Y para tener acceso a esta articulación, vamos a acceder por la parte superior de la articulación. En la articulación metatarsofalángica es la unión de los metatarsianos con la primera falange. Aquí vamos a tener acceso, sobre todo en el primer dedo y en el quinto dedo, podemos tener acceso por la parte superior o por la parte lateral. Vamos a hacer una pequeña tracción, ¿verdad?, de la falange para que se separe del resto del pie y cuando tengamos una apertura, por ahí vamos a infiltrar. Realmente vamos a colocar a este nivel de 0,5 a 0,25 ml, es decir, las articulaciones son realmente pequeñas y no va a permitir más. La aguja va a ser la aguja de 30 por media y podemos llegar hasta 21 de concentración. Cuando vamos a ver a continuación el músculo flexor del dedo gordo. El origen de este músculo son los huesos cuboides, es decir, las cuñas de la 1 a la 3, se va a insertar en ambos sesamoideos y primera falange del dedo gordo. La función de este músculo flexor, como lo dice su nombre, va a ser la flexión del dedo gordo y la estabilización de la bóveda del pie. A nivel de este músculo lo que podemos colocar son puntos gatillo. El punto gatillo es la imagen que aparece a continuación en el borde medial interno proximal a la cabeza del metatarsiano y va a tener un dolor irradiado plantar y medial alrededor del primer metatarsiano y va a ser partícipe tanto del primero como del segundo dedo. Acuérdense que el punto gatillo es un punto de máximo dolor de contractura muscular, es decir, a la hora de palpar, el paciente va a sentir dolor en ese punto y ahí mismo podemos infiltrar. La infiltración de ese punto se puede hacer con dos técnicas, solamente infiltrando a profundidad o haciendo la técnica de abanico. Aguja de 30 por media, jeringa de 10 ml, pero lo único que se va a colocar ahí van a ser de 1 a 2 ml, no más. También otras afectaciones que podemos ver en el pie es la sesamoiditis. La sesamoiditis puede ocurrir debajo de la cabeza del primer metatarsiano, tenemos dos huesitos. Esos huesitos se llaman sesamoideos. Cuando usted ve una radiografía, usted va a ver esos dos huesitos debajo de la cabeza del primer metatarsiano. Estos huesitos cuando se rompen, cuando se inflaman, es cuando se produce la sesamoiditis. Si se dan cuenta, la imagen muestra un huesito sesamoideo medio fracturado, que es la línea roja que hay en el huesito, ¿verdad?
A ese nivel también vamos a realizar una técnica de punto de gatillo. Vamos a ir de inferior a superior, es decir, de abajo hacia arriba. Ahí vamos a usar isodina y alcohol. Vamos a usar un volumen aproximadamente de 3 a 5 ml con una concentración hasta 21 de ozono. La aguja a usar es la de 30 por media. También podemos tener afectaciones del músculo peroneo largo, peroneo corto y tercer peroneo. El origen va a ser la cara lateral de la tibia, sobre todo la mitad proximal, y también la membrana interósea. La inserción de estos músculos va a ser el hueso cuneiforme medial, sobre todo en su superficie plantar, y la base del primer metacarpiano. La función va a ser la extensión dorsal, la inversión del pie y va a formar parte de la estabilización de la bóveda del pie. Inversión y eversión. Para estos músculos lo que vamos a encontrar son puntos gatillos que se van a ubicar en el tercio superior del vientre muscular, en la zona de transición del tercio proximal al tercio medial de la pierna. El dolor va a estar irradiado por la región ventromedial de la articulación superior al tobillo, dorsal y medial del dedo gordo, y una tira estrecha desde el punto gatillo anteromedial a través de la pierna y se va a extender hacia el dedo gordo. Vamos a ver a continuación las metatarsalgias. Las metatarsalgias van a estar sobre todo a nivel de los metatarsianos, ¿verdad? Sobre todo de la cabeza de los metatarsianos, del 1 al 5. Entonces, lo vamos a explorar no por encima, lo vamos a explorar por la planta del pie. Vamos a palpar con ligera presión sobre la cabeza de todos los metatarsianos y si en alguno de ellos da dolor, haríamos la técnica de punto gatillo, siempre por debajo, Aplastamos las cabezas de los metatarsianos, le hacemos una ligera presión y el que muestre dolor le hacemos una intervención por abajo con aguja de 30. Se le pueden aplicar de 2 a 3 ml de volumen y hasta 21 de concentración de ozono. ¿Qué efecto tendría el ozono aquí? Bueno, desinflama, quita dolor y el paciente alivia mucho con este tipo de aplicación. Vamos a ver a continuación el neuroma de Morton. El neuroma de Morton ya lo vimos en las diapos anteriores, que es cuando producto de un calzado inadecuado o estar muchas horas de pie, se inflama el nervio. Decirles que la inflamación del nervio puede ser entre el primero y el segundo dedo, entre el segundo y el tercer dedo, entre el tercero y el cuarto dedo, que es el que aparece en la imagen. Es decir, cuando un nervio se inflama, lo que causa es un neuroma. Y a este tipo de neuroma en la planta del pie se le denomina neuroma de Morton. Lo más frecuente que ocurran es entre el segundo y tercer dedo y en el tercer dedo y el cuarto dedo. Ahora, esta patología se puede infiltrar, pero realmente se va a infiltrar por encima del pie, nunca por debajo. Aunque la sensibilidad, el entumecimiento y el dolor se muestre por debajo del pie, usted lo va a infiltrar por arriba del pie, en el espacio entre un dedo y el otro, el espacio interdigitálico. Pero por encima del pie. E incluso llega un momento en que si no se encuentra alivio se puede operar y la operación del neuroma de Morton también va a ser por encima del pie, por la parte dorsal del pie. ¿Está bien? Vuelvo y repito, lo más frecuente es entre el segundo y tercer dedo y el tercero y el cuarto. Ahí vamos a infiltrar con aguja de 30 por media, concentración de 3 a 5 ml, volumen de 3 a 5 ml y concentración hasta 21 microgramos por ml. El paciente que tiene un neuroma de Morton va a sentir dolor, entumecimiento y muchas veces te va a decir que tiene una sensación de quemazón en esa zona del pie. Y es que está afectado el nervio, y como está afectado el nervio se da toda esa sintomatología. Aguja que se utilizaría para el neuroma de Morton es la de 30 por media. Casi todo lo del pie es 30 por media. Son estructuras que están muy contiguas, muy pegadas, muy unidas y realmente una de 27 por 1,5 sería muy larga.
para cualquier estructura del pie. Es de la pequeña, 30 por media. Vamos a hablar a continuación del dolor en la articulación mediotarsiana. Miren, la articulación mediotarsiana es la articulación que va a separar la primera línea de los huesecitos del tarso con la segunda línea de los huesecitos del tarso. Por eso se llama mediotarsiana. Viene quedando aquí la articulación mediotarsiana. ¿Está bien? La articulación mediotarsiana. Entonces, es difícil entrar y definir con una aguja en un pie dónde está. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que a la hora de la palpación el paciente va a tener dolor. Y cuando tú palpes todo el metatarso del pie y el paciente tenga dolor, en ese punto de dolor usted va a infiltrar con la técnica de punto gatillo. Aguja de 30 por media, va a aplicar de 2 a 3 ml de volumen y hasta 21 de concentración. En la articulación mediotarsiana. ¿Está bien? Es decir, usted palpe todos los huesitos del pie y donde usted encuentre el dolor, ahí va a aplicar. No hay que introducir toda la aguja, es hasta donde toquemos huesito. Cuando toquemos huesito, ahí llegamos, aspiramos, no hay sangre y vamos a aplicar de 1 a 2 ml. Cuando tenemos afectación del músculo abductor del dedo gordo, vamos a ver que este músculo tiene su origen en la cabeza oblicua, base de los metatarsianos 2 a la 4. También el origen va a ser en la cabeza transversal, los ligamentos de la cápsula de las articulaciones metatarsofalángica, y la inserción de este músculo va a ser en el huesito sesamoideo lateral. Estos sesamoideos son los dos huesitos que quedan debajo del dedito gordo, del primer metatarsiano. Y también en la falange proximal del dedo gordo o primer dedo, en su cara lateral. La función de este músculo, como bien lo dice su nombre, es la aducción del dedo gordo y forma parte de la estabilización de la bóveda del pie. Los puntos gatillos sobre este músculo van a estar, se pueden palpar en la región de la cabeza de los metatarsianos de la 1 a la 4 a través de la aponeurosis, y el dolor irradiado va a ser en el perímetro que rodea las cabezas de los metatarsianos de la 1 a la 4. Ahí vamos a aplicar punto gatillo. Palpamos y el punto de máximo dolor se va a introducir con aguja de 30, ¿verdad? Puede ser en una sola aplicación, que sería la técnica profunda, aplicar 1 ml en el punto, o puede ser la técnica de abanico, donde redirigimos la aguja en todas las direcciones y en cada dirección vamos a echar aproximadamente 0,5 o 0,25 ml de volumen de ozono. La concentración que vamos a utilizar va a ser hasta 21. Cuando digo hasta 21 me refiero que podemos empezar en 10, subir después a 15, hasta 21. Vamos a ver ahora dolor por quinto dedo o dedo varo. Miren, si ya conocemos el juanete del primer dedo, quiero que sepa que también hay un juanete del quinto dedo o del dedo pequeño, conocido también como juanete de Sastre. Hay un engrosamiento de la cabeza del quinto metatarsiano con salida del mismo, ¿verdad? Y ahí la infiltración va a ser muy similar al juanete del primer dedo, ¿verdad? Agarramos una aguja de 30, se le pone lateral, va a ser perilesional, es decir, alrededor de la lesión, aguja de 30, se introduce, se aplican aproximadamente de 2 a 3 ml de volumen, concentración hasta 21, y con eso vamos a lograr quitar dolor y desinflamar esa lesión que aparece en el quinto dedo. Resumiendo, tenemos un juanete del primer dedo o del dedo gordo, que es el que casi todo el mundo conoce como alus valgus, pero también podemos encontrar un juanete del quinto dedo, denominado juanete de Sastre. Y ese también se le puede aplicar, como ya expliqué perfectamente, ozono. Se le va a hacer de 1 a 2 infiltraciones perilesionales alrededor de la articulación afectada o alrededor de la lesión.
Tú valoras, si cuando tú haces la primera aplicación, ya tú ves que todo se llena de gas, no vale la pena dar otro piquete. Ya con ese abarcas la mayoría de la articulación y con ese tienes. Repito, aguja de 30, volumen de 2 a 3 ml, concentración hasta 21. Vamos a ver a continuación el músculo abductor del quinto dedo. El origen de este músculo va a ser la apófisis medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo. La inserción va a ser en la base de la falange proximal del quinto dedo, estamos hablando del dedo pequeño, y el quinto hueso metatarsiano. La función va a permitir la flexión del quinto dedo, la abducción del quinto dedo, es decir, la separación del quinto dedo de la línea media, y va a formar parte de la estabilización de la bóveda del pie. Puntos gatillos correspondientes a este músculo. Vamos a ver que en el vientre muscular distribuido por el borde externo de la planta del pie, y el dolor va a estar irradiado a la cabeza del quinto metatarsiano, con poca tendencia a irradiar en la región de la superficie lateral de la planta del pie. Igual, lo mismo que le he dicho siempre, palpen y el sitio de máximo dolor, ahí le ponen el punto gatillo. ¿Qué lleva un punto gatillo? Lleva una aguja de 30 por media, una concentración que en dependencia de la técnica, una concentración que va a llegar hasta 21, y un volumen que en dependencia de la técnica puede ser 1 ml buscando profundidad, o de 1 a 2 ml si vas a practicar la técnica de abanico. Vamos a ver a continuación la fascitis plantar y el espolón calcáneo. En la fascitis plantar, muchas veces va a ser la que va a dar origen al espolón calcáneo. ¿Por qué? Porque la fascia plantar se va a insertar en el calcáneo. Y al inflamarse continuamente la fascia plantar, va a producir una osificación, que se ponga tipo huesito, se osifique. Y al osificarse o al ponerse estilo huesito, es cuando vamos a ver el espolón calcáneo. Es decir, que normalmente la fascitis plantar es la que conlleva al espolón calcáneo. Entonces, ¿cómo trabajamos la fascitis plantar? En la fascitis plantar empezamos a palpar con un grado de presión, un grado de presión fuerte sobre el calcáneo, y vamos a ir palpando del calcáneo, pasando por el arco del puente, es decir, por el arco del pie, hasta continuar hasta los metatarsianos, hasta adelante. Vas a ir palpando desde abajo, desde el calcáneo hacia adelante, y en el punto de máximo dolor es donde vamos a infiltrar. La fascitis plantar puede tener una infiltración A y una infiltración B. La infiltración A es la que se va a realizar sobre el calcáneo, y la infiltración B se va a hacer sobre el arco del pie, a este nivel. Cuando hacemos la A y cuando hacemos la B, en dependencia del dolor del paciente. Si el paciente le duele más próximo al calcáneo, hacemos la infiltración A. Y si le duele más ya a lo largo de la fascia plantar, entonces hacemos la infiltración B. Ambas infiltraciones van a ser con aguja de 30 G por media. Vamos a aplicar un volumen de 3 a 5 ml y la concentración del ozono va a ser hasta 21. A la hora de tener un espolón calcáneo, la infiltración del espolón calcáneo va a ser una infiltración medial. No va a ser por abajo, va a ser lateral. En este caso por la parte medial, por la parte interna. Lo primero que vamos a hacer es medir con una aguja de 27 por 1,5, y aquí sí vamos a necesitar una aguja de 27 por 1,5. Vas a medir el largo que se va a llevar la aguja para llegar al punto medio donde se encuentra el espolón calcáneo. Y luego por la parte medial va a ser la cantidad de aguja que vas a meter para llegar al sitio.
decir que con el ozono no vamos a lograr nunca eliminar el espolón calcáneo, porque ya eso es una calcificación. Lo que sí vamos a lograr es desinflamar y quitar dolor. Entonces, ahí se infiltra con una aguja de 27 por 1,5 hasta llegar hasta la mitad del calcáneo, donde se encuentra el espolón. Y ahí vamos a aplicar un volumen de 3 a 5 ml hasta una concentración hasta 21 microgramos por ml de ozono. Es decir, el espolón calcáneo no se infiltra perpendicular al calcáneo, no se infiltra por la cara plantar, se infiltra por la cara lateral, llegando al sitio de infiltración, de dolor, perdón, llegando al sitio de dolor. Para saber qué cantidad de aguja debes meter, primero mides por fuera hasta donde llegue la mitad del calcáneo, y ya tú sabes que esa es la cantidad de agujas que vas a introducir para llegar al sitio. Es la forma que tenemos de infiltrar el espolón calcáneo. Vamos a ver a continuación el túnel del tarso posterior. El túnel del tarso posterior es la compresión del nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior pasa a través del maleolo medial. Vean, el maleolo de la tibia, esta es la tibia y este es el peroné. El maleolo de la tibia es el maleolo medial, es el que queda adentro, es lo que le llamamos tobillo. Entonces, por detrás y por debajo del maleolo, como indica la flecha azul, pasa el nervio tibial posterior. ¿Qué ocurre? Que normalmente el flexor retinaculum, que es este tendón que vemos aquí, ¿verdad? Se puede inflamar, y cuando se inflama comprime el nervio, y es el dolor que puede ir desde por encima del tobillo hasta la planta del pie. A esto se le llama túnel del tarso posterior. ¿Cómo vamos a hacer la infiltración? La infiltración nos vamos a guiar por el maleolo medial. A 1 centímetro por detrás del maleolo medial vamos a infiltrar con aguja de 30 por media. Con aguja de 30 por media, aplicar aproximadamente de 3 a 5 ml de volumen. Concentración hasta 21. Lo primero que tienes que hacer es la prueba de Tinel. ¿Cuál es la prueba de Tinel? Con un martillo percutor percutes por detrás y por debajo del maleolo, y si se incrementa el dolor es porque estamos en presencia del túnel del tarso posterior. Es decir, quiere decir que el retináculo flexor o el flexor retinaculum está comprimiendo el nervio tibial posterior y vamos posteriormente a infiltrar. Exacto. Por detrás del maleolo, más o menos a 1 centímetro por detrás, ahí vamos a poner la aguja. Acuérdense que la aguja no tiene que entrar perpendicular, es como en ángulo de 45 grados. Tienes que quitarte la aguja. Ok, por detrás del maleolo, que es el huesito que te sientes acá, ok, vas a hacer la infiltración para liberar un poco o desinflamar el flexor retinaculum y liberar el nervio tibial posterior. Aquí tienes, este es tu tobillo, 1 centímetro por acá, aquí. Infiltras así, ok, infiltras así, ¿no? Bien. A continuación vamos a ver la tendinitis aquilea. Con la tendinitis aquilea es una inflamación del tendón de Aquiles. Con el tendón de Aquiles podemos tener 2 padecimientos. El primero es una tendinitis aquilea y el segundo es una ruptura parcial del tendón de Aquiles. En el primer caso, con la tendinitis aquilea, decirle que el tendón de Aquiles mide aproximadamente 5 centímetros, diría que mide más,
Y la exploración del tendón es la que nos va a dar el sitio de máximo dolor. Es decir, usted empieza desde el calcáneo hacia arriba a explorar el tendón y en el punto de máximo dolor es donde va a infiltrar. La idea no es atravesar el tendón, la idea es solamente sobrepasar la piel y ahí mismo vamos a tener el tendón. Si te duele ahí, lo que hace solamente en ángulo de 45 grados es sobrepasar piel, es decir, te quedas por debajo de la piel y ahí mismo echas el gas porque el tendón está muy pegado y está muy superficial, ¿ok? Entonces, bien. Y para el caso de la rotura parcial del tendón de Aquiles, podemos usar tanto ozono como plasma. Las primeras sesiones de ozono para desinflamar y quitar un poco de dolor y después podemos aplicar plasma para que el plasma regenere el tendón y cicatrice. Es importante decirle a los pacientes que tengan una rotura parcial del tendón de Aquiles que no pueden caminar, porque mientras más camines, más se van a ir rompiendo las fibras del tendón. Entonces, si el paciente te cumple con que no va a caminar y va a andar en muletas o en sillón de ruedas y usted empieza a ponerle una semana ozono y la otra semana plasma, logra usted cicatrizar el tendón de Aquiles. ¿Cómo se puede constatar esto? Bueno, con ultrasonido de partes blandas. Mandas un ultrasonido antes, donde debe venir el diagnóstico de rotura parcial del tendón de Aquiles, y mandas un ultrasonido después del tratamiento. Y el paciente va a ver cómo se cicatriza el tendón de Aquiles, ¿va? Con ozono y con plasma, alternen, una semana ozono y una semana plasma, rico en plaquetas. Las que necesite. Se pueden hacer hasta 20 aplicaciones, ¿eh? Una por semana, acuérdense. Concentración hasta 21 y se aplica aproximadamente de 3 a 5 ml de ozono. Y de plasma con 1 ml o 2 ml tiene. ¿Cómo saber dónde poner el ozono y el plasma? Bueno, palpan todo el recorrido del tendón de Aquiles y donde el paciente tenga dolor, ahí es donde usted va a hacer la aplicación. Porque puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser arriba. Entonces, ¿cómo saber en qué sitio exacto tienes que ponerlo? Bueno, palpas todo el tendón de Aquiles y donde el paciente tenga dolor, palpas y donde tengas más dolor, ahí vas a hacer la aplicación. ¿Sí? Vamos a hablar a continuación del músculo tibial posterior. El origen de este músculo es la superficie posterior del peroné y de la tibia, entre la cresta medial, el borde interóseo y la membrana interósea. Y la inserción va a ser en la tuberosidad del hueso navicular, en el conjunto de los huesos del tarso, excepto el astrálago, y los ligamentos mediales de la raíz del pie. La función de este músculo va a ser la flexión plantar, la inversión del pie y va a formar parte de la estabilización de la bóveda longitudinal del pie. El punto gatillo va a ser lateral al borde posterior de la tibia y en el cuarto proximal de la membrana interósea. Ven aquí, es donde está la X. Ese va a ser el punto gatillo. Solamente se puede palpar a través del músculo sóleo, que va a estar dado por el dolor principal sobre el tendón de Aquiles, irradia desde el punto gatillo, irradia desde aquí arriba, hacia caudal, es decir, hacia abajo, centro de la pierna, a través del talón y en la planta del pie hasta los dedos. Este es el punto gatillo del músculo tibial posterior. Vamos a ver a continuación la bursitis aquilea. Ya hemos hablado en clases anteriores que donde hay una prominencia ósea y una inserción de músculos o tendones, va a haber una bursa. Esta bolsa o bursa, en su estado normal, va a ser una bursa que no va a doler, pero por productos de traumatismo, traumatoidea u otro tipo de enfermedad, esta bursa se puede inflamar, dando lugar a la bursitis aquilea. En este caso, cuando la bursa que se inflama es la bursa aquilea. ¿Okay? Es decir, va a recibir el nombre del lugar donde se encuentra esta bursa. Esta bursa la tenemos en todo nuestro cuerpo, no es únicamente acá. En caso toca ver esto porque lo que estamos viendo en el día de hoy es tobillo y pie. Ahora,
Palpemos y cuando ustedes delimiten los extremos de la bursa, van a infiltrar con aguja de 30 por media y como les he explicado en otras ocasiones, van a sacar el líquido o el exceso de líquido que contiene esta bursa. Dejando la aguja, vas a hacer cambio de jeringa. Y lo mismo que sacaste de líquido, si sacaste un ml, vas a poner 1 ml de ozono, no más. Si pones más, tengan presente que esta bursa está inflamada y si pongo más volumen, voy a provocar más inflamación y por ende más dolor. Por lo tanto, la cantidad de gas que aplicas en la bursa es la cantidad de líquido que tú sacas. Si sacas 1 ml, le vas a poner 1 ml de gas. Acuérdense nunca sacar la aguja, dejar la aguja y solamente hacer el cambio de jeringa. Una que vas a sacar líquido y la otra que ya tienes preparada con el gas de ozono. ¿Por qué? Porque si sacamos el líquido de la bolsa y sacamos la aguja, vamos a perder los límites de la bolsa y después nos va a ser imposible volver a entrar al mismo sitio donde tenemos que poner el ozono. Entonces, de preferencia, dejar la aguja y solamente hacer intercambio de jeringa. La infiltración va a ser lateral y va a estar dado en el punto más delgado y delicado del tendón, sobre todo muy ligado o muy pegado al sitio de inserción, en el calcáneo. Vamos a hablar a continuación del dolor en articulación subastragalina. Esta articulación es la que vamos a encontrar por debajo del astrálago. El astrálago es todo este hueso y por debajo del astrálago, entre el astrálago y el calcáneo, que es todo vamos a encontrar la articulación subastragalina. Lateral, aquí. Debajo del tobillo, aquí, a este nivel, está la articulación subastragalina, ¿ok? Ve que es tirando para atrás, no para adelante, ¿ok? Entonces, ahí vamos a palpar y vamos a infiltrar con aguja de 30 por media, porque está muy próximo, ¿verdad? La estructura está muy próxima a la piel, con aguja de 30 por media, vamos a aplicar de 3 a 5 ml, y una concentración que puede llegar hasta 21 microgramos por ml. Aquí vemos algunos puntos gatillos de los músculos peroneos, del peroneo largo, del peroneo corto y del tercer peroneo. Vean la zona rosada, que es la zona de dolor irradiado de estos puntos. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento nos duele el dorso del pie, con poner estos puntos del tercer peroneo, vamos a darle algo de alivio al dorso del pie. El dolor irradiado nos enseña dos cosas. Primero, hacia dónde va el dolor, y segundo, cuando apliquemos en esos puntos, el sitio donde va a aliviar después que apliquemos ozono en esos puntos. ¿Ok? A continuación, vamos a ver el dolor de la pierna, del tobillo y del pie. Bueno, el origen va a ser en la cara tibia, la mitad proximal, y va a también ocupar la membrana interósea. El hueso va a ser el cuneiforme, la inserción va a ser en el hueso cuneiforme medial, en la superficie plantar y la base del primer metacarpiano. La función, lo que nos va a permitir es la extensión dorsal del pie y la inversión del pie y la estabilización longitudinal de la bola del pie. Y aquí tenemos el punto gatillo. El punto